Bien, hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto estar aquí delante de ustedes. Qué bueno que tuvimos por fin nuestro culto unido, ¿verdad? Desde hace rato estábamos pensando que teníamos que hacerlo y por fin llegó este tiempo. Hermano, qué bueno que usted está aquí. Cuando nosotros nos reunimos, el Señor se alegra. ¿Cree que el Señor se alegre cuando nos reunimos? Se pone contento, hermanos, porque es como aquel padre que ve a sus hijos juntitos. Los que somos padres, cuando tenemos a nuestros hijos están juntos conviviendo, ¿cómo nos ponemos contentos, verdad? Así nuestro Padre Celestial. Y quiero decirle, mis hermanos, que tú estás aquí y has hecho una muy buena decisión. Y hemos cantado al Señor, dice la palabra del Señor, que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y eso es precioso, el que nosotros podamos alabar a nuestro Dios con todo nuestro entendimiento, nuestro corazón. Me gustó mucho los cantos que ellos estuvimos cantando, varios no los conozco, pero en sí eran verdades muy importantes y muy básicas para la fe que nosotros hemos abrazado, mis hermanos. Y ahora vamos a disponer a escuchar de la palabra de Dios. Traigo algo que he preparado que tiene que ver con acerca de el ser y el hacer discípulos. Tiene que ver con el asunto del ser y el hacer discípulos. Y quiero comenzar puntualizando tres cositas importantes. Lo primero, lo que es un discípulo, ¿verdad? ¿Qué es un discípulo? ¿Alguien ha escuchado qué es un discípulo? ¿Qué es un discípulo, hermanos? ¿Un seguidor? ¿Qué es un discípulo? ¿Un multiplicador? ¿Qué es un discípulo? ¿Un aprendiz? Y tiene que aprender, tiene que seguir las enseñanzas de alguien y tiene que mantener esas enseñanzas y vivirlas y desarrollarlas. Y ahí todavía superar al maestro. Aunque nosotros como hijos de Dios y como seguidores de Jesucristo, ¿será que podamos superar al Señor Jesucristo? Pero estamos en este asunto de alcanzar la estatura del Hijo de Dios, a la imagen de Cristo. Así que somos discípulos de Jesucristo. Y un discípulo es aquel que está siguiendo. Pero un discípulo, hermanos, no es aquel que sigue de vez en cuando le da tiempo. Sino un discípulo tiene que ver con alguien que tiene una permanencia. Y eso vamos a ver ahorita, en seguir al Señor Jesucristo. Ahora, mis hermanos, otra cosa que quiero dejar en claro o en este tema que voy a compartir es de que nuestro primer llamado de Dios hacia nosotros, nuestro primer llamado es ser discípulos. Y el ejemplo lo vemos muy claro en los primeros discípulos que el Señor Jesús tuvo, los apóstoles, el apóstol Pablo. Ellos tuvieron que estar con Jesús, ellos tuvieron que ser discípulos de Jesús. Les llamaron a estar con Él. Y Jesús les capacitó, les enseñó, les mostró cómo debían hacer las cosas. Él tenía que ser discípulo. El apóstol Pablo y los discípulos que tuvo Jesús tuvieron que permanecer, estar con Él. Después de ser un discípulo, es que entonces el Señor nos llama a ser discípulos. Hay un orden en este sentido. Y otra vez podemos pensar en nuestro Señor Jesucristo cuando llamó a sus primeros discípulos y al apóstol Pablo. Digo el apóstol Pablo porque es el más renombrado en el Nuevo Testamento. Y nosotros vemos que antes de salir y compartir el evangelio, antes de llamar a otros a la salvación, tuvieron que estar en esa comunión con el Señor, en esa preparación, en esa estancia. De modo que algo bien importante que nosotros debemos recordar que primero es el ser y luego es el hacer. Y lo puntualizo porque a veces en el asunto del trabajo olvidamos mucho el ser discípulo y nos dedicamos de algún modo en apoyar o trabajar en el hacer discípulo. Pero nuestro primer llamado, mis hermanos, que tenemos de nuestro Dios es el ser discípulo, comportarnos como discípulos, vivir como discípulos. El fruto o la consecuencia de esto es el hacer discípulos. De modo que ser y hacer si van de la mano. Y en esta tarde yo quiero compartirles un tema. El Señor me dio a esto, basándome en Juan 15, 1 al 11. Vamos a ver algunos principios
para ser y hacer discípulos. Hay algo fundamental que debemos considerar en esta tarea. Recordemos, lo primero que nosotros tenemos que hacer es comportarnos como discípulos, vivir como discípulos, y después el hacer discípulos vendrá. Tiene que venir, es parte del paquete. Así que invitarles a que abramos nuestras Biblias en Juan capítulo 15. Vamos a ver de los versos 1 al 11. Juan capítulo 15, de los versos 1 al 11. Vamos a hacer esta lectura. Juan capítulo 11, 15, 1 al 11. Vamos a leer juntos la palabra de Dios. ¿Están listos? Leamos. Dice la Escritura: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuego como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Bien, pues vamos a ver 5 principios a considerar en la tarea de ser y hacer discípulos. Vamos a ver en la pantalla el primer principio que debemos considerar. Dale a la siguiente. 1. Reconocer la labor del Padre y de su Hijo Jesucristo. Reconocer la labor del Padre y su Hijo Jesucristo. El Padre es quien nos cuida, prepara y protege en nuestro crecimiento en Cristo para poder fructificar. Hermanos, tenemos siempre que estar conscientes que la obra que se está haciendo, la obra que se emprende, es del Señor. Nosotros mismos somos la obra del Señor. Y Dios está trabajando en nuestras vidas. Y debemos darle el crédito a nuestro Dios y en todas las cosas que nosotros vivamos como personas que estamos siguiendo a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, debemos considerar muy seriamente que estamos bajo el cuidado y la dirección de nuestro Dios. Cuando nosotros vamos a trabajar en el asunto de ganar almas para Cristo, es la misma situación. No hacemos nosotros la obra, sino que el Señor es el que hace la obra. Y en este pasaje de la Escritura encontramos una alegoría, una ilustración para enseñarnos algo. Y dijo Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Vemos aquí, hermanos, que Jesús dice: yo soy la vid. La vid es un fruto de aquel tiempo muy valorado en la cultura judía. De esas regiones es muy común ese tipo de fruto. Y esta ilustración de la vid para ellos tiene sentido cuando se les habla. Ahora, al pueblo de Israel se le llamaba que era vid. En pasajes del Antiguo Testamento encontramos que a Israel se le maneja como la vid, el cual debía también fructificar y servir a Dios
etcétera. Sin embargo, el pueblo de Israel no pudo lograr lo que debió haber logrado. Pero entonces aparece la vid que sí es verdadera. Y esa vid verdadera es nuestro Señor Jesucristo. Y dice el Señor Jesús, yo soy esa vid verdadera, esa vid que es genuina, esa vid que es genial, esa vid que es perfecta, esa vid que es segura, que no fracasará. Y sobre esa vid el Padre trabaja. Y el Padre es el que está labrando esa vid. Nosotros somos una generación de personas, de siervos del Señor, de hijos de Dios, que somos edificados en Jesucristo. Y en Jesucristo no hay perdición, al contrario, hay seguridad de un éxito. Y cada vez estamos siendo un pueblo más grande, temeroso del Señor. Estamos viniendo varios al Evangelio, y ese es el chiste de evangelizar, ¿verdad? Que muchos más ven al Evangelio, pero el Padre es el que tiene cuidado, y todos estamos edificándonos sobre Jesucristo. La base sobre la cual nosotros estamos creciendo es Jesucristo. De modo de que el Padre es quien tiene al cuidado nuestras vidas. Tiene el cuidado de ti, tiene el cuidado de mí. Vamos al segundo punto, por favor. Algo más que debemos considerar en la tarea de hacer discípulos es aceptar que Dios nos perfeccionará para ser más fructíferos. Vamos a ver qué dice el versículo número 2 y versículo número 3 ahí en la escritura. Leamos qué dice. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El que no da fruto, se le quita de la vid, y al que da fruto, se le limpia para que dé más fruto. Amados hermanos, quiero decirles que el Señor, en el cuidado que tiene de su vid, en el cuidado que tiene de este grupo de personas que estamos siguiendo a Jesucristo, es que está trabajando en nuestras vidas, y va a haber un tiempo de limpieza. Miren, es interesante que aquí en el pasaje habla de quitar de la vid, y habla de limpiar, pero los dos pasan por un proceso un poco difícil respecto de la planta, ¿sí o no? Es un proceso difícil en la planta. No sé cuántos de aquí se puedan dedicar un poco al cultivo. Yo una vez estuve en Robaló y me regalaron una plantita, era una hierbabuena. Y le digo, ¿cómo le hace para que para que sí salga bastante? Porque en mi casa no se da la hierbita, no crece la hierbabuena. Hay que podarla, dice. ¿A poco le digo? Y sí hice el experimento una vez y sí la podé y sí dio. Después ya no la podé y ya no dio, ya se está pagando. Pero es cierto eso. El labrador, el que trabaja del campo, tiene que cuidar la plantita que crezca bonita. Aquello que no está funcionando, que no ayuda a la planta para el crecimiento, tiene que ser mochado. Y aquello que se está dando lo tiene que limpiar para que pueda dar más fruto. Y dice el Señor Jesús, todo pámpano, o sea, toda rama que no lleva fruto, Dios lo va a quitar. Y si lleva fruto, ahí lo va a dejar, pero lo va a podar. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Ahora, cuando en la escritura dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, estudiándolo un poquito más profundito, significa una acción continua. Todo aquel que está ahí, pero que no da evidencias de dar fruto, no puede estar en la vid. No puede estar en la vid si no da fruto. Pero aquel que está en la vid y está fructificando, va a ser dejado para que dé más fruto. Ahora, ¿qué es el fruto de que habla la Escritura? Porque aquí encontramos durante todo el pasaje que está hablando de que seamos fructíferos y que es importante para permanecer en la vid que seamos fructíferos. Tengo algunos pasajes que quiero invitarles a que leamos, que tiene que ver con
con cualidades internas de carácter cristiano y también del trabajo evangelístico. Ayúdenme por favor a buscar Mateo 3:8. ¿Qué dice la escritura ahí? Leamos, dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Veamos ahora qué dice el capítulo 7 en su versículo 20, ¿qué dice? Leamos, dice, ¿sí lo tienen? Leamos, así que por sus frutos los conoceréis. Veamos también Romanos 6:22. Romanos 6:22 dice de la siguiente manera, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Y como fin la vida eterna. Y Gálatas 5:22. Gálatas 5:22, leamos y dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y abramos también Efesios 5:9, más adelantito, que dice, Efesios 5:9 dice, leamos, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Cuando la Escritura nos habla de un fruto, nos habla de cualidad de carácter, de una vida cambiada, de una vida transformada. Y el fruto principal, el cual el Señor quiere de nosotros, es vidas cambiadas. Por eso comencé diciendo que primero está el ser. El Señor quiere que nosotros demos ese fruto. Claro que dentro del fruto entra la obediencia a muchos mandatos que el Señor nos da. Y entonces podemos recordar el pasaje que leímos con el hermano Gabriel en Hechos 1:8. Pero es interesante que ahí no es un mandato. Ahí dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo, al estar en nosotros y nosotros en esa comunión, en ese asunto de ser discípulos, se desprende el obedecer al mandamiento de Mateo 28:18-20, que dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Nuestro mandamiento es ir a ser discípulos. Sí somos discípulos y nuestro mandamiento es hacer discípulos también, pero a la vez también es un fruto que viene desprendido de nuestro ser por estar en esa comunión con el Señor. De manera que sí es un mandamiento, pero también es un fruto que sale de nosotros. Las dos cosas. Pero primero tenemos el que ser para poder hacer. Cuando somos, no necesitamos preocuparnos por el hacer, porque tiene que salir solito. Solito estamos compartiendo del evangelio, de la fe, de nosotros. Ahora, cuando estamos en ese entendido de estar en la vid y el Señor nos limpia, ¿con qué nos limpia? ¿Con qué nos perfecciona el Señor? Pues con su palabra. Aquí dijo Jesús, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra es purificadora en nuestras vidas. La palabra de Dios nos enseña cómo vivir. Cuando Jesús está con sus discípulos, los está enseñando a ser discípulos. De hecho, no han terminado de ser discípulos. Vamos a ver más adelante que dice, para que así seáis mis discípulos. Entonces, ¿esos son sus discípulos o no son sus discípulos? Pero les está enseñando a ser discípulos.
¿Y cómo los ha purificado? Por la palabra. Ellos han aceptado la palabra. Y mis hermanos, nosotros debemos dejar que el Señor nos perfeccione. Debemos permitir que el Señor nos perfeccione para ser más fructíferos. Pero si nosotros hacemos a un lado la palabra de Dios, no la consideramos cada día en nuestras vidas, la palabra no viene a nuestra mente, a nuestro corazón. Y hoy en día, aunque hay muchas herramientas tecnológicas y varias versiones de Biblia, de repente ha habido una baja en el estudio de la palabra de Dios. Una seriedad en venir y estar con el Señor. Pero nosotros tenemos que estar en nuestro Dios y permitir que Él nos limpie con su palabra. Estamos en Jesús y que Él nos limpie con su palabra. Aquel que no fructifica no está en el Señor. Porque como veremos más adelante, el que fructifica es el que permanece en Jesús. De modo que, mis hermanos, debemos dejar que el Señor nos limpie para que seamos fructíferos. Cada mañana que nosotros nos levantemos, oremos, leamos la palabra de Dios, estemos en esa comunión con nuestro Dios todo el tiempo, obedezcamos la palabra. Cuando nosotros obedecemos, nos está limpiando porque toca nuestro corazón. Si nosotros venimos a la palabra y no cambiamos nuestra vida, solamente dimos un paseíto, una lectura como quien lee el periódico. Pero mis hermanos, es básico que nos llenemos de la palabra de Dios, que estemos preparados como discípulos para ser discípulos. Vamos a ver el tercer punto. Otro principio importante en la tarea de ser y hacer discípulos es obedecer al mandato de permanecer en Jesús. Jesús dice acá en su palabra, veamos el versículo número 4 al 6, leamos juntos qué dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen, y los echan en el fuego, y arden. Hermanos, solamente permaneciendo en Jesús es que podemos fructificar carácter cristiano y el fruto de hacer nuevos discípulos. Dice la Biblia, separados de mí, nada pueden hacer. Ese permanecer en Jesús, ¿qué querrá decir permanecer en Jesús? Mucha gente conoce de Jesús, sabe algo de Jesús. Tal vez lea algo de la Biblia y dice, esto es Jesús, pero a lo mejor no permanece. Porque muchas veces es información, pero la permanencia no tiene que ver con mero conocimiento intelectual, sino la permanencia tiene que ver con relación, una relación íntima, verdadera. Esa comunión, esa es la permanencia en Jesús. Y a veces en esto hemos fallado en las iglesias, los miembros. A veces somos del montón, solo queremos ser religiosos. Nada más llegamos al templo porque no hubo una pachanga el domingo o porque no hubo X actividad interesante, así de que, pues por eso voy al templo y medio que escucho algo,
pero no me interesa concienzudamente permanecer en Jesús, estar en Él, en esa comunión, que Él me perfeccione, que el Padre me perfeccione, porque estoy creciendo en Jesús, me estoy haciendo como Jesús. Hay una pregunta que de repente les hago yo a la iglesia, a mis hermanos, en Getsemaní. ¿Qué tanto nos parecemos a Jesús? De al año pasado a hoy, ¿hemos crecido? ¿O estamos igual? Cuando nosotros permanecemos en Jesús, hemos crecido. Cuando no permanecemos en Jesús, estamos igual que siempre. Quizás puede ser que estamos apagados de repente, ¿no? Pero luego el Espíritu toca nuestro corazón y estamos en el Señor, nos levantamos de nuevo por ciertas temporadas que tenemos como cristianos, de que nos apagamos tantito y vamos a levantar, parecemos ¿cómo se llama? La montaña rusa, ¿no? Bien, bien bonito, siguiendo el Señor, de repente un bajón. No, la idea es que estemos constantes en el Señor, permaneciendo en Él. Tiene que ver con una relación íntima con nuestro Señor Jesucristo. Es como cuando nosotros decimos o podemos pensar, ¿quién de ustedes conoce al presidente de México? ¿Quién lo conoce? Sí, conocemos algo, hemos escuchado en las noticias algo, hemos visto las críticas que le hacen. Y si yo les pregunto, ¿y cómo es él así como cuate? ¿Qué consejos te ha dado? ¿Cómo has convivido con él? ¿Y qué vamos a decir? No lo conozco. Hermanos, con nuestro Señor Jesucristo no podemos conocerlo de a oídas. Tenemos que conocerle una relación tremenda. Cuando nosotros conocemos al Señor Jesús y estamos con Él, pues Él mismo nos va a apasionar a la obra. Miren, imagínense a los discípulos, están ahí y están con Jesús y lo ven todo lo que hace, cómo lo hace, y después el Señor los manda a ser discípulos. Vayan, manda a los 70, manda a los 12. Ellos han estado con el Señor y les ha transmitido lo que hay en el corazón del Señor, porque yo estoy bien seguro, y ustedes también, que el Señor Jesucristo quiere que haya más discípulos, ¿o no? El Señor Jesucristo quiere más discípulos. Por eso dejó la encomienda en Mateo 28. Pero cuando pasamos tiempo con el Señor Jesús, se nos transmite la visión del Señor Jesús. De hecho, no tiene que estar meramente el pastor dur, porque así a veces le hacemos, ¿no? Hermano, vamos a evangelizar. Hermano, danos testimonio. Necesitamos que nos motiven. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Para mí el vivir es Cristo. Tenía bien seguro, pero estaba una permanencia tremenda con el Señor Jesús. Hermano, nuestras vidas están siendo basadas en Jesús. Están siendo edificadas en el Señor Jesús. Jesús es la vid verdadera sobre la cual nosotros estamos siendo esas ramitas para fructificar en el ser, desde luego, también en el hacer. Pero necesitamos tener esa comunión con el Señor, esa permanencia. El pasaje también habla acerca de que aquel que no da fruto será echado fuera. Pero no pensemos ahorita en el no dar fruto, sino el que sí demos fruto. Pero yo a lo que quiero llamar la atención, mis hermanos, en esta tarde, es de que nosotros nos conectemos con el Señor con ganas todos. Yo no sé cuánto tienes tú, cuánto tiempo tienes tú en el Evangelio, o sea, de 20, 25,
años. Pero cualquiera que sea tu situación, ¿qué tanto has permanecido en Jesús? ¿Qué tanto estás conectado con Él? ¿Qué tanto estás con esa comunión que te transmite el cambio de vida para que seas el discípulo que debes ser, para que fructifiques carácter, para que fructifiques buen testimonio, para que fructifiques servicio, para que fructifiques el hacer discípulos? ¿Qué tanto estamos permaneciendo? Pues en la medida que nosotros permanezcamos en Jesús y estemos en esa comunión, estaremos dando fruto, mis hermanos. Y Jesús dio un mandato. Dijo, permanezcan en mí. Esa no es una sugerencia. Ese es un mandamiento, mis hermanos. Y hoy en día estamos pues con muchas actividades. Tenemos muchas cosas que hacer, muchas cosas que ver, disfrutar, que eso de repente nos quieren quitar la atención de estar con el Señor conectados. Me pasó algo que fue un pueblito allá por Ixtlán, como unas 3 horas metido al cerro. Y cuando estábamos en la reunión, prediqué como 1 hora 20 minutos. Y luego dije, ay, bueno, ya hay 1 hora 20 minutos, dije yo, pues ya es algo más o menos, dije yo, en tiempo, ¿no? No, pues los hermanos dicen que no, que ¿por qué tan poquito? ¿Cómo? Dije yo. Acostumbran estar constante en el templo, buscando del Señor, alimentándose, leyendo la Biblia, estudiando. Entonces pensé, ¿será que no tienen a dónde ir o qué hacer? Pues sí, no tenían tele, no habían cafés, no habían parques, no habían amigos. Su vida es ir al campo, trabajar e ir al templo. Trabajar e ir al templo. Trabajar e ir al templo. Bueno, de lo que yo vi, porque tampoco me fue 1 semana, 2 semanas para ver si salían a evangelizar, si hacían ministerio. Pero sí tenían en su pensamiento que después de trabajar lo inmediato es estar con el Señor Jesús. Pero a nosotros, ¿qué nos pasa en estos lugares en la ciudad? Estamos pensando en el café. Ahorita ya están pensando ahorita qué van a hacer cuando se van a ir aquí los jóvenes, ¿verdad? Están los jóvenes pensando, y de vamos a las ayudas, ahora se apura el hermano pastor porque como que ya se... O a lo mejor están pensando unos que termine rápido, que termine el culto para que de ahí nada más bajamos tantito y bajamos a Macroplaza para ir al cine. Si hay cosas que nos quieren quitar la atención de esa constancia en el Señor. El ejemplo lo pongo aquí muy rápido respecto a la reunión y lo que podemos hacer ahorita, porque siempre tenemos cosas que hacer. Pero lo primero que tenemos que hacer es estar con el Señor. Porque nosotros decimos que lo primero y lo más importante es Dios, ¿sí o no? Bueno, eso decimos. Pero luego no es lo que vivimos. Pero podemos cambiar nuestra manera de ser, ¿no? Esa es la idea. Así que primero obedezcamos al Señor Jesús, permanezcamos en Jesús y así vamos a poder fructificar tanto en el ser como en el hacer otros discípulos. Vamos al número 4, por favor. Cuarta cosa que nosotros debemos considerar en esta tarea de hacer discípulos es que debemos considerar los alcances de permanecer en Jesús. Fíjense, cuando nosotros nos decimos, bueno, ok, me voy a conectar con el Señor en esa constancia, en ese seguimiento continuo. Si el Señor Jesús va para allá, yo voy para allá. Para acá, yo voy para allá. No me voy a separar para nada, voy a estar constante perfeccionándome y el Padre me va a limpiar porque estoy en Jesús y no voy a perder mi vista. Voy a ser un fiel seguidor y voy a ser un discípulo en crecimiento. Okay. Ya que nos ponemos en ese pensamiento, podemos ver que hay algunas bendiciones preciosas. Yo le llamo unos alcances. Miren, todo lo que pidamos se nos va a realizar, dice la palabra del Señor. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Fíjate, Dios está diciendo, si ustedes permanecen en mí, pidan todo lo que quieran, todo lo que quieran, y yo se los voy a dar. Y ya están pensando en una camioneta, un carrito, una casita, ¿verdad? Bueno, no es
precisamente lo que quizás podamos pedir. Ese es el chiste de permanecer en Jesús. Cuando permanecemos en Jesús, el Espíritu Santo nos guía a saber pedir qué vamos a pedir y por qué lo vamos a pedir. Porque a veces dice la Escritura en otro lado que pedimos para nuestros deleites y placeres. Entonces pedimos mal y por eso no recibimos. Porque pedimos de manera egoísta o de manera incorrecta. Pero cuando estamos conectados con el Señor Jesús y estamos en esa búsqueda de su voluntad y Él nos habla, sabemos qué cosas no pedir y sabemos cuándo pedirlas y por qué pedirlas. Ahora, cuando Jesús está hablando aquí en medio de sus discípulos, los está preparando porque el Señor Jesús ya se va a la cruz, va a morir y se va al cielo y les deja la encomienda de hacer discípulos y que vivan como discípulos. O sea que casi la petición que tienen que hacer es ayúdanos a vivir como cristianos y a ser más discípulos. Porque reconocemos y entendemos que lo que vimos aquí en la tierra es pasajero, ¿sí o no? ¿O no lo creen que sea pasajero? Pues la Escritura dice. ¿Y qué dice la Biblia? Hace tesoros en el cielo. Y cuando hablamos de pedir, estamos pensando a veces en cosas materiales, para lo temporal. Pero ¿por qué pedir para lo temporal si puedes pedir para lo eternal? Por eso, permaneciendo en Jesús, se nos aclara el pensamiento de saber cómo vamos a pedir. Así es de que permanezcamos en el Señor Jesús y sabemos pedir, y Él nos va a dar todas las cosas. Dice la Escritura, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si permanecéis en mí y mis palabras, lo que les digo, lo que les he enseñado, están en ustedes, pidan, tienen la carta, pidan, yo se los voy a dar. Pero algo más, cuando nosotros nos comportamos como discípulos, permanecemos en Jesús, el Padre es glorificado. Porque al permanecer en Jesús vamos a dar fruto. Y al dar ese fruto, ¿a quién le damos la gloria? Pues a nuestro Dios. De hecho, todo lo que nosotros hacemos, mis hermanos, es para la gloria de Dios. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, hablando en nuestra cualidad de carácter, testimonio cristiano, y queremos crecer, no es para enorgullecernos y decir, mira, yo soy más santo que el hermano que está al lado, oh, yo sí doy mis diezmos y mis ofrendas, oh, no es que yo, oh, mira cómo canto, no, no es para eso, es una vida transformada para glorificar a nuestro Dios, no mirando a tu izquierda o a tu derecha si el otro, ¿por qué lo hace, por qué no lo hace? No, tú lo haces para glorificar a tu Dios, porque el fruto de carácter es glorificar a Dios. Y cuando hacemos también nosotros discípulos, cuando traemos nuevas personas a Cristo, no es para decir, ya vieron mi iglesia sí hace muchos discípulos, la tuya como que no, y me levanto el cuello, no, mis hermanos, es para glorificar a nuestro Dios. Entonces, cuando permanecemos en Jesús, tenemos el pensamiento, esto glorifica a nuestro Dios. Es más, lo que yo voy a hacer, no lo voy a hacer por un fin propio que yo gane, sino es para la gloria de nuestro Dios. Tercera cosa, cuando llevamos fruto, nos hacemos discípulos de Jesús. Dice el versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Será que están siendo discípulos de Jesús o no? ¿O por qué les dice, y seáis así mis discípulos? Un discípulo siempre fructifica, hermanos. No puede haber un discípulo sin que fructifique nada. ¿Se acuerdan una vez que Jesús pasó y vio una higuera? ¿Cómo estaba la higuera? Reluciente de higos. Y que agarra a Jesús y que corta uno y que, qué rico, te bendigo. ¿Es eso? ¿Qué hizo? Lo secó. Y hay un pasaje en la Biblia que dice también que todo árbol que no dé fruto será cortado. En el pensamiento de Dios no puede haber el no fructificar. Tiene que haber fructificar. Hermanos, ser discípulos es un proceso. Ser discípulos es toda la vida. ¿Cuánto tú y yo estamos creciendo como discípulos? Ayer era un tipo de discípulo, hoy yo soy un discípulo que ha crecido. Más adelante, un discípulo que ha crecido más.
Cuando los discípulos de Jesús escuchan que el maestro les dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ellos están siendo discípulos, pero ellos están entendiendo que tienen que ser discípulos más cabales, discípulos mejor formados. Ahora, si pensamos cuando el Señor Jesucristo murió, ¿quién quiere un tipo de discípulos como los que tuvo Jesús en ese tiempo? ¿Estaban perfeccionados cuando Jesús lo agarraron? No, ¿verdad? Así como que tenía sus fallitas. Y aquel que negó 3 veces al Señor Jesús se levanta en Hechos y da una ponencia pero tremenda, ¿no? Hermanos, el discipulado es un proceso de vida. Y así como nosotros crecemos en el proceso de nuestro discipulado, de ser discípulos, tenemos que llamar a otros a ese proceso de ser discípulos. Pero la clave es permanecer en Jesús. Solamente dando frutos es como mostramos que somos discípulos. Una parte en la Escritura dice, por sus frutos los conoceré. Hermanos, permanezcamos en Jesús y demos frutos preciosos y hermosos de vida como discípulos y para ser discípulos también. Vamos al siguiente punto, por favor. El último principio que encontré en la tarea de ser discípulos es que permanezcamos en su amor. Dice, como el Padre ha amado a nuestro Señor Jesucristo, así Él nos ama. Correspondamos a su amor amándolo. Amarle es obedecer. El amor debe motivar nuestra vida como discípulos. A mí me sorprende mucho este pasaje, versículo número 9, dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. ¿Te has puesto a pensar qué tanto ama el Padre al Hijo? ¿Lo puedes medir? Eso es tremendo el amor. Pues así como el Padre ama al Hijo, Él nos ama con muchísimo, pero yo siempre he dicho que hay un canto que me gusta mucho de Rondalla, se llama Inexplicable. Es que Dios, inexplicable se llama el canto, no sé si lo han escuchado. Inexplicable es que Dios me amara. Es que el amor no se puede entender a profundidad cómo es que nos ama. Y siempre he pensado lo siguiente, miren, ¿qué tan grande es el universo? Es muy grande, ¿verdad? ¿Quién es más grande, Dios o el universo? Porque Dios es el universo, ¿no? Entonces, ¿por qué tiene que amarnos a nosotros en un globito chiquitito que se llama Tierra? Y hay unos puntitos super milimétricos chiquititos que son humanos, y eres tú y yo. ¿Por qué nos ha de amar el Señor? Bueno, sabemos que por su carácter, ¿verdad? Él es así. Dios es amor. Pero se ha dignado a mirarnos a nosotros. Y Jesús dejó su gloria, su comodidad, decimos, y bajó a la tierra, se hizo hombre y murió por nosotros. Dijo Jesús, como el Padre me ha amado, yo los he amado. Es un amor que no lo podemos entender netamente, mis hermanos, pero debemos creer que es un amor tan tremendísimo. Y dice Jesús, estén en este amor, aprovechen este amor, vivan en este amor. Cuando nosotros permanecemos en su amor, permanecemos en Jesús. Cuando permanecemos en su amor, correspondemos a su amor. Y la manera de corresponder a su amor es obedecerle. Amar es obedecerle. Dice la Biblia, versículo 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y Jesús nos está diciendo, yo les doy el ejemplo de que obedezco y de esta manera yo amo. ¿Cómo obedeció al Padre el Señor Jesús? ¿Cómo lo habrá obedecido? Hasta la muerte y muerte de cruz. Estaba Jesús allá en el huerto orando, Padre,
si es posible, quita de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero. Y fue obediente hasta el último momento. Estaba en la cruz y dijo, consumado es, la cuenta ha sido saldada. Ay, eso es precioso, hermano. Bueno, a mí yo me emociono mucho cuando pienso en eso, pero Jesús es el ejemplo de obediencia, de sumisión al Padre. Hermanos, nosotros hemos sido llamados a someternos al Hijo. Obedezcamos. Obedezcamos a nuestro Padre. Permanezcamos en su amor. Cuando nosotros respondemos al amor del Señor y estamos en su amor, tenemos motivación. De hecho, lo que nos motiva a hacer las cosas debe ser el amor. Y la Escritura lo dice, ¿no? Dice que hay 3 grandes virtudes, ¿sí, no? ¿Cuáles son? La fe, la esperanza y el amor. Y el amor de ellos, y el mayor de ellos es el amor. Permanecer en Jesús es permanecer en su amor, es vivir en el amor, es obedecer, es estar en Él. Y esto nos lleva a fructificar. Mis hermanos, ¿queremos ser discípulos de Jesucristo nosotros? ¿De verdad sí queremos ser discípulos? ¿Discípulos que crecen o igual? No, que crecen, ¿verdad? ¿Queremos también hacer discípulos? Sí queremos hacer discípulos. Reconozcamos que solos no podemos, ni tanto en el ser como en el hacer. Jesús dijo, separados de mí, nada podemos hacer. Hermanos, consideremos el permanecer en Jesús con todo nuestro ser. Solo así podemos fructificar como discípulos y para ser discípulos. Esta sección de la escritura que acabamos de leer, en nuestra versión, cierra en el versículo 11 y dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas les he dicho para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. La idea de lo que viene diciendo aquí el Señor Jesús, que como fin tiene el gozo. Un gozo que no se puede comparar con la del mundo. Un gozo muy especial. Y los discípulos aún no veían a Jesús resucitado. Pero imagínense cuando Jesús resucitó, ¿qué habrá pasado en sus corazones? Un gozo tremendísimo. Aquel que empezaron a seguir ha resucitado de los muertos y ha traído esperanza. Es un gozo profundo la esperanza que tenemos, ¿o no? Hermanos, hay que gozarnos en este mandamiento de permanecer en Jesús. Todas las cosas que el Señor nos ha dicho es para que nos gocemos, es el gozo del Señor. Versículo número 16, con este quiero terminar, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y quiero llamar la atención específicamente en que el que nos eligió, ¿quién es? Nosotros no le elegimos a Él. Él nos ha llamado. Dios te ha llamado, mi hermano, para que permanezcas en Él. ¿Y para qué? Vayáis y llevéis fruto. Y fruto que permanezca. Ese ha sido nuestro llamado, mis hermanos. Ahora en el pasaje ahorita no lo dije, pero habla de fruto, más fruto y mucho fruto. Que seamos super fructificadores en todo lo que somos. Así que, mis hermanos, la invitación es la siguiente. Queremos hacer discípulos, está muy bien.
vamos a ser discípulos, permanezcamos en Jesús. Y no nos olvidemos de primero ser discípulos. Eso tiene que ver con permanecer en Jesús. Y quitemos ya la mentalidad que hay allá afuera que dicen, ¿y para qué ir allá si son igual que estos? ¿Qué me están diciendo? Que no ven un cambio de vida, que es lo mismo. Es decir, no están viendo un fruto de testimonio, un fruto de arrepentimiento, un fruto del Espíritu Santo. No lo ven. Pero cuando la gente vea nuestro cambio de vida, quizás ni tenemos que decir Jesús vive, Jesús es el Hijo de Dios. Te van a preguntar por qué eres tú así, por qué te comportas de esta manera. ¿Tú eres medio raro? ¿Eres extraterrestre o qué? No, yo soy hijo de Dios. ¿Cómo? Primero cuidemos nuestro ser y luego vamos a hacer el hacer. Tampoco nos quedemos siempre siendo y nunca haciendo, ¿eh? Vamos a ser discípulos y vamos a hacer y vamos a hacer. Pero la clave es permanecer en Jesús. Hermanos, cierren sus ojos, por favor. Vamos a orar. Pidámosle al Señor que podamos estar siempre en Él. Padre Celestial, en el nombre de Jesús oramos, Señor. Gracias, Padre, porque nos has llamado a ser tus hijos y nos has hecho discípulos de tu Hijo Jesucristo. Hay tanto que aprender para conformarnos, Padre, a la estatura de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Imitar su imagen, Señor. Ayúdanos en ese proceso porque sí queremos ser discípulos. Pero también entendemos el llamado en Mateo 28 a ser discípulos, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, por favor, que también eso sea parte de nuestro fruto, Señor, por amor a ti. Queremos permanecer en ti, Señor, y en tu palabra. Pero necesitamos que tú nos ayudes, Señor, porque solos no podemos. Crea las condiciones, las formas, las maneras para que siempre estemos en esa comunión, que cada uno de los que estamos aquí, Padre, afiancemos más esa comunión contigo, que estamos cada vez más conectados, obedientes, Señor. Bendice tu iglesia aquí reunida. Gracias porque hoy nos hemos podido reunir y todos tenemos el entendido, Padre, de que lo que nos une es tu Hijo Jesucristo, Padre, que nos has enviado, Señor. Y oramos, Padre Celestial, pidiéndote que tú nos edifiques. Ayúdanos, Señor. Padre Celestial, cumple tu propósito en nosotros, en este sector, Señor. Permite que como iglesias podemos estimularnos, Padre, a la fe, a las buenas obras, estimularnos, Padre, a vida cristiana, Señor, pero también trabajar juntos por el Evangelio, Señor, la comisión encomendada. Ayúdanos, por favor. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano. Damos gracias a Dios por la exposición de su palabra. Voy a hacer 2 preguntas y ustedes me dicen amén si su respuesta es sí. ¿Dios ha hablado a sus corazones? ¿Estamos dispuestos a ser discípulos de Jesús? Amén. Vamos a continuar con nuestro programa y le voy a pedir a mi hermano Alberto y a mi hermano Adrián que pasen aquí al frente, por favor. Y vamos a recoger las ofrendas. Estas ofrendas las usamos para las actividades que tenemos como sector. Tenemos el sector número 1. Así que le voy a pedir a mi hermano Adrián que de este lado, por favor, pase, y a mi hermano Alberto de este lado. Así que vamos a pasar, pero antes de pasar, le quiero pedir a nuestro hermano Cirilo que nos dirija en una oración por las ofrendas y después de esto pasamos. Amén. Oremos. Eterno Dios, gracias por el mensaje, Señor, de tu palabra en esta tarde. Sigue alimentando nuestro corazón, Señor. Sigue impactando, Señor, nuestra vida. Sigue conquistando nuestro corazón, nuestro ser, Padre, para poder nosotros también extender, Señor, el reino de tu nombre aquí en la tierra, Padre, para lo cual tú nos has llamado. De lo mucho que tú nos has dado, Señor, queremos ahora darte a ti, Señor, que mereces todo, Señor. Bendice, Señor, lo que vamos a levantar, Señor, en esta tarde, Señor, las ofrendas, los diezmos. Conforme tú nos has bendecido, Señor, durante esta semana podamos ofrendar. Bendice, Señor,
Si alguien de nosotros, si a una familia, a un hermano, Señor, en este día, Señor, no sabe en qué va a trabajar el día de mañana, yo te ruego que proveas, Padre. Bendice, Señor, su fuente de ingreso. Bendice su trabajo, Señor. Bendice, Padre, a cada uno de nosotros que estamos aquí, Señor. Padre, gracias. Gracias porque de lo recibido de tu mano, Señor, te damos hoy en esta tarde, Padre. Y a ti sea la honra en Cristo Jesús. Amén. Amén. Adelante, hermanos, pasen. Damos gracias a Dios que nos ha permitido estar aquí en campamento. Damos gracias a Dios por la vida de la iglesia que nos ha recibido y esperamos en el Señor poder realizar más actividades, siempre con el propósito, recuerden, de glorificar el nombre de nuestro Dios. Y hemos aprendido que una manera de glorificar el nombre de Dios es llevando mucho fruto. Y el llevar mucho fruto es una característica de un discípulo de Jesús. Y todos los que estamos aquí ahora somos discípulos de Jesús. A Él sea la honra y a Él sea la gloria a nuestro Dios. Le voy a pedir al pastor Timoteo que pase. Él va a hacer una lectura y nos va a despedir en oración. Y después de esto vendrán los avisos